¿Reconocería usted al anticristo? Anticristo. El solo nombre ya es escalofriante para todo cristiano. Nos trae a la mente pesadillas de un líder carismático, con mucho poder y gran capacidad de persuasión, que se ganará el corazón y la mente de la mayoría del mundo. Según las ideas populares, que generalmente tienden a combinar diferentes personajes bíblicos, tras ese engañoso encanto se esconderán imágenes macabras de chips implantados, números misteriosos y seguidores devotos. Desde que el apóstol Juan lo mencionó en el primer siglo, las ideas populares acerca de la identidad de este personaje han variado mucho a través de la historia. A partir del tiempo de la Reforma, por ejemplo, los protestantes han creído que el anticristo es el Papa. Los católicos obviamente niegan esta acusación y citan a teólogos antiguos que tenían otras ideas acerca de su identidad, como especulaciones basadas en Génesis capítulo 49, versículo 17, de que el anticristo sería un descendiente de la tribu de Dan, reconstruiría y reinaría desde un templo judío en Jerusalén y haría creer a los judíos que era el Mesías que habían estado esperando. Recientemente, algunos incluso han dicho que el anticristo podría ser una de las figuras políticas de los Estados Unidos, como George Bush, William Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton y Donald Trump. Pero, dejando las especulaciones a un lado, veamos lo que la Biblia realmente dice acerca de este siniestro líder religioso. En realidad, el apóstol Juan es el único autor de la Biblia que emplea la palabra anticristo, y la usa en 4 ocasiones diferentes. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice que cualquiera que niegue al Padre y al Hijo es anticristo. Y en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, se refiere a alguien que no creía que Jesús había venido en la carne como un engañador y el anticristo. En ambos pasajes, anticristo es más bien un término general que podría aplicarse a más de un individuo. Por otro lado, Juan también utiliza el término para referirse a una persona específica que se levantaría en el tiempo del fin. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En su carta a la iglesia en Tesalónica, Pablo les rogó a los miembros: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Luego explicó: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo, como lo llama Pablo, se hará pasar por Jesús, dado el gran poder y señales y prodigios mentirosos que Satanás le dará, muchos serán engañados. Versículos 9 al 11. Pero será destruido cuando Jesucristo regrese. Confirmando lo que Pablo y Juan escribieron antes, en Apocalipsis 13, Jesús le reveló a Juan que 2 bestias se levantarían antes de su segunda venida para dominar el escenario mundial. Una de ellas sería una autoridad civil y la otra un líder religioso. Ambas estarían en contra del verdadero Jesucristo, pero la que parece cumplir mejor el papel del anticristo descrito por Pablo y Juan es la segunda bestia. Esta segunda bestia tendría apariencia de cordero, una imitación de Jesús, pero hablaría como dragón, otro nombre para Satanás. El libro de Apocalipsis más adelante incluso la describe como el falso profeta. La segunda bestia engañará a la gente con grandes señales, haciendo incluso bajar fuego del cielo. Luego se encargará de imponer obediencia a la primera bestia, la autoridad civil, controlando la capacidad de las personas para comprar y vender a través de la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 17.
Lo más impresionante es que se privará a la gente de su libertad política y serán engañados al punto de creer que están adorando al verdadero Jesucristo. Para ellos, todo será normal y correcto. Después de todo, la economía prosperará. Pero así es como funciona el engaño. Quienes están engañados no saben que lo están. Los nombres inicuo y hombre de pecado que Pablo utiliza para describir al anticristo nos dan varias pistas acerca de su identidad. En primer lugar, indican que no obedecerá ni enseñará las leyes de Dios a otros. ¿Significa esto que fomentará abiertamente el rechazo a Dios, quebrantamiento del primer mandamiento, el asesinato, sexto mandamiento, y el robo, octavo mandamiento? Probablemente no, eso sería demasiado obvio. Pero lo que sí es probable es que el anticristo simplemente desobedezca los mandamientos que la mayoría de los cristianos modernos ya quebranta. Algunos de estos son: la ley de Dios nos ordena guardar el séptimo día de la semana, sábado, como santo y adorar a nuestro Creador ese día. La Iglesia del Nuevo Testamento continuó celebrándolo siempre. Pero, contrario a lo que Dios dice, la mayoría de las iglesias modernas adoran domingo. La ley de Dios nos ordena guardar sus días santos anuales. Levítico capítulo 23. Y no participar en prácticas paganas. Pero, en lugar de obedecer estos mandamientos, la mayoría de las iglesias actuales ha abandonado los días santos bíblicos y los ha reemplazado por celebraciones con orígenes paganos como la Navidad y el Domingo de Resurrección. La ley de Dios dice que no debemos hacernos ni adorar imágenes. Pero muchas de las iglesias actuales usan cuadros y estatuas como parte de sus prácticas religiosas. Al quebrantar estas leyes comúnmente ignoradas, el anticristo sin duda será un inicuo y hombre de pecado. Pero para los cristianos nominales que no entienden los mandamientos de Dios, su conducta parecerá normal. No sospecharán que es un fraude. Entonces, cuando el anticristo comience a usar los poderes sobrenaturales que Satanás le habrá dado, la gente caerá fácilmente en la trampa. Después de todo, los milagros son difíciles de negar. Lo que muchos que profesan ser cristianos no saben es que un milagro no es necesariamente prueba del poder de Dios. De hecho, hace tiempo Dios mismo dijo que, si un profeta se levanta y te anunciare señal o prodigios, pero sus enseñanzas no son acordes a la Biblia, no darás oído a las palabras de tal profeta. En pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. No olvidemos que Satanás le dará al anticristo poder para hacer señales y prodigios mentirosos. Sinceramente le pedimos a Dios que comprueben y vivan según las leyes que Él quiere que obedezcamos. Solo así serán capaces de reconocer al anticristo en su momento. Si usted desea saber más acerca